hablado un poco de algunas cosas. Quiero empezar, digamos, por el impacto, por ejemplo, en el Poder Judicial de los estados o en la judicatura de los estados, y creo que el mejor ejemplo es lo que ahora pues se le ha denominado el diálogo jurisprudencial entre cortes, digamos, sobre todo, y en este caso, Corte Interamericana y tribunales nacionales. Y aquí pues hay varios ejemplos, digamos, el más cercano es, pues, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana dicta sentencia en un caso que involucra que, digamos, de que el Poder Judicial lo resuelva a nivel interno, lo resuelva ya en determinado sentido. Tenemos experiencias así en la Corte, en donde algunos estados pues casi que literal toman la sentencia de la Corte Interamericana y dicen, miren, ya la Corte Interamericana aquí ya estableció determinados hechos, ya señaló que es la responsabilidad del Estado, que aquí intervinieron tales y tales, obviamente que no es responsabilidad individual, sino intervinieron determinadas autoridades, etcétera. Bueno, ahora le toca al Estado determinar la responsabilidad individual, y entonces prácticamente que la ejecutan directamente y dictan una sentencia que favorece, digamos, ya el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Se le dan aplicación directa a esta sentencia. Habrá otras sentencias entonces también, y estas son pues las más abundantes obviamente, en donde para resolver un caso específico a nivel interno que no se relaciona con ningún caso que haya sido decidido por la Corte Interamericana, pues ya estas cortes están aplicando directamente también los derechos humanos de los tratados internacionales y sobre todo, bueno, los interamericanos, y la interpretación o criterios que ha dado la Corte Interamericana. Entonces, esas han sido pues las herramientas más importantes para resolver también un caso, y sobre todo en donde quizá a nivel interno ni la Constitución y bueno, ni otro tipo de leyes den una respuesta u ofrezcan, digamos, como la solución o la respuesta para ese caso específico. Esos son como los ejemplos más importantes, ahí es donde ha tenido, digamos, la incidencia más importante. El otro es rápidamente en el impacto en, sobre todo, por ejemplo, de reformas legislativas o adopción inclusive de legislación, o sea, donde no la había. Por ejemplo, unos casos de Bolivia, dos casos que llegaron en diferentes momentos a la Corte, uno llegó casi 10 años antes que el otro. El caso Trujillo, son dos casos de, digamos, desapariciones durante dos de las dictaduras que hubo en Bolivia en los 70s, 80s. En el primer caso, cuando llega, no estaba tipificado el delito de desaparición forzada, a pesar de que Bolivia ya había inclusive ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, eso se probó que a nivel interno también era un obstáculo para la debida investigación, proceso y sanción de los responsables. Sí, unos 10, 8 años después llega otro caso, que es el de caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, que es padre e hijo desaparecidos durante una de estas dictaduras. Lo curioso es que estos dos casos, de Trujillo Orosa, que llega antes, y luego Ibsen Cárdenas, a nivel interno estaban siendo investigados en el mismo, digamos, lo que sería la misma, digamos, en el mismo expediente, ¿no? Y para cuando llega este caso, Bolivia ya había tipificado, pero no había sancionado a nadie. En fin, pero bueno, al menos sirvió porque Bolivia por fin fue como un impulso para que Bolivia por fin tipificara esto. Mencionaron el caso de la última tentación de Cristo, que quizás es como el más así fuerte que se menciona porque bueno, implicó una reforma constitucional. Sin embargo, en el caso de la última tentación de Cristo, también lo que sucede es que ya en Chile estaba, para cuando llega el caso a la Corte Interamericana, ya estaba pendiente una propuesta de reforma a la Constitución que tenía que ver con, digamos, abolir un sistema de censura previa que había para exhibición cinematográfica, ¿no? Entonces también la sentencia de la Corte pues no lo dice expresamente, pero sí lo dice, bueno, tiene que reformar, tiene que adecuar su legislación interna a efecto de que esto sea compatible con la libertad de expresión. Y decía, Chile desde hace varios años ya tiene esta propuesta y no la ha hecho, entonces eso fue también como el último impulso para finalmente lograr esta reforma constitucional. Y en el Ejecutivo, sobre todo, por ejemplo, igual el ejemplo más representativo es Colombia, porque Colombia está muy bien organizado, hay un grupo, hay un equipo
que involucra inclusive autoridades de diferente nivel, expresamente para dar cumplimiento o para coordinar el cumplimiento de sentencias como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos también internacionales. Entonces, esto ha facilitado en Colombia muchísimo el cumplimiento de las sentencias de la Corte, pero sobre todo porque también cuentan con legislación en donde es más claro también qué le compete a qué y quién debe cumplir qué. Bueno, eso es así a muy grandes rasgos. Muchas gracias, Yuria. Tres temas muy concretos que parece interesante que a lo mejor se podrían abordar después, ya sea en esta sesión o en los chats. El tema del uso del corpus juris, ¿no? La Corte Interamericana sin tener ninguna obligación de interpretar otro tipo de instrumentos o recurrir a otro tipo de resoluciones, cómo es que en un ámbito de protección, ¿no? En un ámbito, ¿no?, de buscar una mayor protección, empezó a aterrizar esta práctica que lo comentaste en el inicio de tu exposición. Otro segundo tema es cómo nos ayudan algunos de estos estándares. Uno de los elementos muy importantes es para nosotros, creo, con la reforma también es el tema de reparación, ¿no?, que incluso pudo haber quedado fuera de la reforma constitucional. Se incluye la palabra reparación. Se tiene que hacer una ley que no se ha hecho nada en el Congreso, a menos que yo esté enterado, pero que puede ser enriquecido por lo que ha dicho la Corte Interamericana. Bueno, había hecho dos, pero lo dejo en estas tres por el momento. Voy a dar una siguiente ronda. Si quieren podemos seguir el mismo orden, ¿sí? Claudio, tienes otros 5 minutos para… A ver, algunas reacciones para la conversación. Uno, es completar una idea que me parece que a veces hay cierto riesgo de que quede poco claro o un debate siga un camino distinto me parece, al querido por el sistema interamericano y la Corte en materia de control de convencionalidad. Acá me parece que el control de convencionalidad hay que tener claridad que no se agota en un ejercicio represivo, es decir, no se agota en poder determinar simplemente la inaplicabilidad de una cierta norma por estar en contradicción con las obligaciones internacionales, y eso es un debate que se está dando acá en México. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. Acá no es una discusión solo de si la Suprema Corte es la única con la facultad de expulsar normas del sistema o declarar su inaplicabilidad por una u otra vía, y que los jueces no pueden hacer esto, sino que tienen un rol distinto. Yo creo que acá el ejercicio debiera ser mirado de una manera más amplia. Sí, hay un elemento importante ahí de no aplicar aquellas normas que entren en contradicción con las obligaciones internacionales, pero también hay todo un ejercicio positivo desde el punto de vista del rol que puede cumplir el derecho internacional en el ámbito interno, sea por una parte para salvar ciertas lagunas en el ámbito interno, por ejemplo, de los derechos establecidos. Es decir, hay casos donde perfectamente nosotros podríamos recurrir al sistema internacional para tratar una situación donde el derecho interno no la contempla desde la perspectiva de derechos humanos. En otros casos va a servir para otorgarle pleno contenido y alcance a un derecho, una visión más complementaria, es decir, una norma puede estar regulada internamente, pero eso hay que darle contenido, alcance específico para casos concretos, es decir, concretizar la norma, y en eso el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte, en eso puede ser una ayuda interesante. Y por último, como esta, en una perspectiva tal vez un poco más amplia, como ejercicio de interpretación, como ejercicio hermenéutico, puede ser muy relevante en términos de lo que señalaba Francisca, y aquí tomo lo que ella dice como un ámbito para darle efectividad a los derechos. ¿Y por qué creo que esto es clave lo que dice Francisca? Porque si hay algo que uno puede recoger de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo en los últimos años, es que el intérprete tiene que tomar en consideración dos elementos a la hora de resolver un caso.
Uno es el contexto en el cual se encuentran los individuos afectados por las normas, es decir, cuál es la situación en la que se encuentran. Hay que mirar su contexto, hay que mirar la institucionalidad, cómo funciona a su respecto, hay que mirar los elementos culturales. El caso Campo Algodonero, que es muy conocido acá, obviamente, fue clave en esta mirada contextual. Lo institucional, lo cultural es determinante a la hora de poder interpretar. Lo mismo que si queremos darle efectividad, como decía Francisca, a los derechos, tenemos que mirar las particularidades del titular de derechos. Es decir, que desde dónde goza y ejerce sus derechos. Conversaba ayer en el cierre de un curso que organizaba la Universidad Iberoamericana sobre el tema del derecho a consulta. Y bueno, y en ese caso lo que se conversaba es justamente cómo el elemento contextual de la situación de los grupos indígenas, pero además el elemento de las particularidades culturales que tienen las personas pertenecientes a las comunidades indígenas, son determinantes a la hora de que yo lea adecuadamente su derecho a participación. Y en ese caso, derecho a participación se llama consulta, que tiene características muy concretas. Bueno, eso es el control de convencionalidad. Eso es cómo doto yo de contenido al derecho de participación desde la perspectiva del contexto en el que se encuentra el titular de derechos y desde sus particularidades. Puede ser, ya sea si es un niño o niña, de ser un sujeto en desarrollo, desde el punto de vista de los grupos indígenas, de que tengo que hacerme cargo de sus particularidades culturales en una sociedad democrática, desde el punto de vista de las mujeres y situaciones de exclusión o discriminación histórica, de la situación migrante, etcétera. Yo creo que en ese sentido el control de convencionalidad puede ser una herramienta muy útil, no solo una herramienta que debe generarnos pánico y, como se decía aquí, paralizar la actuación, sino que encontrar ahí herramientas que permiten solucionar casos que sin esas herramientas serían bastante más difíciles de dar una respuesta adecuada. Eso como algunas reacciones a lo que aquí se ha señalado. Muchas gracias, Claudio. El tercer comentario, justo no lo quise hacer para que no alterar la exposición que tenía pensada ya Claudio, pero era sobre la cuestión de si se hubiera tenido una cláusula de interpretación conforme a lo más favorable y el control de convencionalidad en la última tentación de Cristo, quizás lo que hubiera sucedido es desaplicar una norma procesal de censura, bueno, una norma secundaria de censura, como podría ser el arraigo en México, y podría conservarse una figura constitucional que puede ser interpretada a la luz de la Convención Americana. Le doy la palabra a José Antonio, unos 5 minutos más. Bueno, yo quiero retomar algunas cosas que se han dicho en la mesa y voy a empezar con algo que comentaba yo. Probablemente la reforma apunta muchas cosas o amplía el horizonte. Ya. Ah, ok. Ok. Probablemente, es que bueno, no. Probablemente la reforma amplía el horizonte siguiendo un poco las ideas que hacía Chisca, pero en muy buena medida sí. Ya los estándares, digamos, para tener criterios bastante amplios de interpretación de las normas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, me parece que estaban planteadas sobre la mesa dentro de nuestro texto constitucional. Ahora lo tenemos desde luego un poquito más amplio, pero aquí es donde debemos empezar a pensar, digamos, en nuestra construcción de casos
y aquí resaltaría mucho algo que decía Claudio, esta construcción de casos por casos y atendiendo las condiciones específicas del caso. En muy buena medida a veces tenemos la tentación de generar reglas generales, valga la expresión, que tratan de abarcar un supuesto de casos, y ahí estamos persiguiendo lo que, permítanme otra vez la expresión, una quimera en la construcción de una aparente seguridad jurídica. No, la construcción es a través de casos, sobre todo en arena jurisdiccional, y ahí tenemos que en la medida de lo posible sí generar ciertas condiciones de seguridad, pero no podemos necesariamente pensar que para todos los casos podemos encontrar reglas a través de nuestra interpretación. Y esta es una pregunta de técnica jurisprudencial que me parece habría que hacernos en muy buena medida. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que no lleguen casos a la Corte Interamericana y que Yuria deje de tener trabajo? Lo primero que nos podría parecer preocupante es cómo acercarnos al corpus de derecho internacional de los derechos humanos. A partir de mañana me tengo que leer sistemáticamente todas las sentencias de la Corte. Probablemente no. Pero probablemente sí tengo que estar mucho más atento a qué es lo que está sucediendo, y desde luego cuando se me presenten los escritos a cargo de los litigantes y me hagan este tipo de planteamientos, ponerles bastante más atención. Bastante más atención desde el punto de vista de no vaya a ser que el litigante ande creando su propia jurisprudencia, como solía hacerse en la época clásica del litigio, pero sí realmente tomarse en serio, si alguien ya puso sobre la mesa que esto puede representar un problema a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, empezar a revisar esto a la luz de caso por caso. Sí hay una mala noticia aquí. La mala noticia es que, desgraciadamente, nuestro modelo de despacho judicial es un modelo centralizado que hace que el juez, o en su caso el magistrado, tenga muy pocos límites para ampliar su espacio en la construcción de una decisión. Es decir, es un modelo que satura típicamente a los titulares de las unidades jurisdiccionales. Detrás de esto me parece que también tendríamos que tener o revisar en términos generales nuestra construcción de gestión judicial, porque si les exigimos mucho a los jueces estudiar, tendríamos que darles tiempo para hacerlo. Y eso no lo tenemos tan claro, me parece, en nuestro modelo. Pero, en fin, el punto es usarla. Ahora, en la forma de usarla me parece que también hay otras preguntas. El Pleno de la Corte trae una discusión sobre si es de carácter orientador o si es de carácter obligatorio los casos decididos por la Corte Interamericana que no involucran a México. Otra vez, me parece que no es necesariamente ese el enfoque es cuándo utilizo y en qué condiciones utilizo. Otra vez, el contexto me parece que es fundamental, y el caso en particular nos va a decir eso. Construir una regla de cuándo es orientadora o cuándo es obligatoria, me parece que es tratar de generar una regla amplia, en situaciones donde tal vez no es lo que el caso nos está pidiendo. Evidentemente, en esto el Pleno tiene un problema porque está tratando de resolver una contradicción de tesis donde ya un colegiado hizo un planteamiento muy concreto sobre ese caso en particular. Pero ¿cómo construimos o cómo le damos salida a eso? Me parece que es una pregunta no menor, y es una pregunta mucho más sutil. Voy a utilizar lo que tenga que utilizar desde un punto de vista de argumentación, y eso creo que no hay que dejarlo atrás, ¿sí? Insisto, no es necesariamente un problema de jerarquía el que tenemos frente a nosotros. La metodología para hacerlo, otra vez no menor. ¿Qué pasos necesito seguir para hacerlo? Ya en el vario se establecen unos primeros pasos, primero qué derecho voy a reconocer y después cuál es el camino, las tres alternativas. Interpreto conforme en forma general, interpreto conforme en forma estricta o desaplico. Pero esto va a ser mucho más sutil, y Chisca hacía un ejemplo muy bueno. Decía, a ver, interés superior del niño. Entonces, por interés superior del niño decido en estos términos, pero no hay un contenido en la argumentación. Ahí tenemos que tener cuidado, y sobre todo en la perspectiva de un control difuso tenemos que tener mucho más cuidado. Hay que regularlo, y con esto cierro.
me parece que el ministro Ortiz en alguna intervención tenía mucha razón cuando decía, si lo abrimos a control difuso, tenemos también muy probablemente que replantear nuestros mecanismos de construcción de seguridad jurídica desde el punto de vista jurisprudencial. Y esto no quiere decir que toda decisión necesariamente de cualquier juez del país tenga que ser revisado, tenga que existir un certiorari inmediato, pero sí tienen que existir herramientas que permitan, en su caso, a la Corte empezar a generar una serie de criterios mucho más orientadores o mucho más de control para este tipo de cuestiones. Y aquí paro. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Francisca y para que… Sí, bueno, pues un poco continuando con este diálogo que mis dos compañeros han empezado en esta segunda ronda, de qué realmente qué hemos añadido, qué ha cambiado, qué no, ¿no? Que es algo que yo también planteé muy centralmente. Quizá tengo ganas de puntualizar que lo que yo dije acerca de que no se ha cambiado tanto, de que hay muchas, es un argumento que se aplica particularmente al asunto de la equidad de género, que es lo que yo, el tema en el que yo me he centrado, pero hay una diferencia con otros temas. Quizá vale la pena tener claro eso. La Constitución mexicana no está muy mal y no estaba muy mal en términos de tener los ingredientes básicos. ¿Así? ¿Así? ¿Se oye mejor? La Constitución mexicana no estaba muy mal en términos de ingredientes básicos para hacer perspectiva de género en cualquier caso, porque dice varias veces que el hombre y la mujer y tal, y ya estaba el principio de igualdad. Por eso es que yo he dicho que en este terreno particular, que es transversal, realmente los cambios no son tantos, aunque es muy interesante lo que tú has dicho, que el énfasis, ¿te acuerdas que me has dicho la obligación de proteger, las nuevas obligaciones, que ya estaban en los comentarios y lo que sea, pero que ahora pues están ahí? Es verdad, por ejemplo, que claro, que teniendo ahí la obligación de proteger, que a mí me interesa mucho, respetar, proteger, garantizar. La obligación de proteger es la obligación que insta a todos los poderes públicos a garantizar el goce de los derechos en las relaciones entre particulares. Y eso sí, ¿ves? Este énfasis me parece que para hacer perspectiva de género es súper importante, porque sí que nos ayuda a entrar a terrenos en el que antes pues no te sentías tan cómodo o tan legitimado. Y ahora, por ejemplo, con esta obligación de proteger en el 1, que ya estaba en los comments y lo que sea, y en los tratados, en todas las obligaciones genéricas de los pactos, pues tal. Sin embargo, en otros temas, que es lo que un poco habéis comentado vosotros, sí creo que para México el hecho de haber hecho la reforma que hemos hecho sí que implica un aumento de garantías como mucho más claro. El caso de Yucatán que tú mencionabas, bueno, o el caso del arraigo, es decir, hay temas en los que la Constitución mexicana dice unas cosas, por ser diplomático, muy raras, o sea, por no ser diplomático, horrendas. Es decir, y que tú puedes cuestionar rápidamente sobre la base de ese derecho que también ahora es nuestro derecho. En materia, y entonces, todo lo que tú decías, Claudio, exacto, o sea, de pronto hay derechos que no los tenemos en la Constitución mexicana o los tenemos así como mochados por unas cosas raras, o a nivel interpretativo, por ejemplo, qué duda cabe que ha sido como muy didáctico todo el ejercicio que es en uno de los pocos campos, yo lo he estudiado con más detenimiento que otros, en el campo de la libertad de expresión. O sea, lo que han supuesto las sentencias de la Corte Interamericana para empezar a tener cambios y avances como mucho más reales. Es decir, los jueces mexicanos antes, pues esto, no tenían muy claro si por un Twitter tú le podías poner un auto de formal prisión a alguien, tal. Bueno, entonces, ahora, digamos, con los estándares de la Corte Interamericana, pues hay como unas guías mínimas que te dicen, cuidado, el derecho penal es súper tal, las leyes de desacato están prohibidas, comisión, entonces esto significa que, señor juez, solo excepcionalmente usted va a poder hacer algo frente a una crítica a un funcionario público, porque eso está en el núcleo de lo protegido. Entonces, simplemente quería aprovechar para puntualizar eso, digamos, o sea, que no se malentienda, porque yo creo que en perspectiva de género lo que teníamos ya era suficiente y simplemente se trata de ponerlo en práctica y ahora simplemente el énfasis, pero en otros campos de derechos sustantivos sí creo que hay un avance como mucho más claro si nosotros vemos lo que está haciendo la reforma. Muchas gracias. Bueno, pues Yuri, algunos comentarios.
Sí, solo hay unos comentarios muy puntuales. Bueno, solamente resaltar también que digamos, estos órganos internacionales de derechos humanos, y bueno, particularmente la Corte Interamericana, tampoco es que sean ajenos al derecho nacional o que no conozcan tampoco cuál es la situación en los estados. Inclusive ustedes pueden encontrar, por ejemplo, varias decisiones de la Corte Interamericana en donde hace un ejercicio inclusive de derecho comparado como para ver cuál es la situación, digamos, o cuál es el grado de protección o en qué sentido de un determinado derecho en varios estados, sobre todo cuando involucra quizá un tema delicado en donde quizá la Corte se quiera cerciorar de no pronunciarse sobre un tema que pueda ser muy sensible en un estado pero para otro no. Entonces, la Corte Interamericana también hace uso del derecho nacional, también lo conoce, digamos, en ese sentido, y por eso es que también el diálogo jurisprudencial se da no solamente, digamos, de la Corte Interamericana hacia las Cortes Nacionales, también de las Cortes Nacionales hacia la Corte Interamericana. Por eso en el diálogo jurisprudencial, pues ahora la intención es que esto vaya hacia abajo, digamos, no solamente ya entre la Corte Interamericana y las altas cortes, sino también, digamos, en tribunales o cortes de menor jerarquía, que es donde, pues dicen estudios que es donde de forma más constante se aplican mal estos derechos o no se aplican. Entonces también, digamos, estos pronunciamientos de la Corte Interamericana pues tienen, digamos, deberían servir para que el asunto no se arregle ya hasta que llegó hasta el alto tribunal, sino que las personas puedan pues obtener una respuesta satisfactoria ya desde el principio, ¿no? Y bueno, también solo hacía a manera de comentar, digamos, a cómo la Corte Interamericana ve esto también y la importancia que tiene, digamos, que los jueces nacionales también aprendan, digamos, sistema interamericano y lo sepan aplicar. La Corte, por ejemplo, desde hace tiempo ha recibido muchas invitaciones